quiero que el Señor pueda edificarnos hoy con esta palabra. Así que abre tu corazón para esto. Yo le puse como título, un nombre, un cambio en la atmósfera espiritual. ¿Sí? Dile que está a tu lado, hoy vas a comer sólido. No es lechita, no es papilla, no es puré, sino es chambar. Mi esposa como no ha crecido en este lugar, en Trujillo, ella es limeña, yo también soy limeño, pero yo sí crecí acá, desde los 4 años, ¿sí? Pero ella no, ella vino acá desde los 16, 17 años creo que vino a vivir. Y ella no entiende el chambar, siempre le meten tanta cosa y le digo, es que no sabe lo que es power, poder. El chambar es, pero, ¿no? Y ella, pero es que muchas cosas es que prueba, no, es que muchas, no sabe lo que te pierdes. Y es poderoso, ¿no? El chambar, ¿no? ¿Cuánto le gusta el chambar? Es poderoso, ¿no? Tiene todo, ¿no? Es un levantamuerto. Yo creo que a Lázaro le dieron chambar. Amén. No sé, yo no sé cocinar, no, solo ahí a veces he intentado hacer algunas cosas, mi esposa se ríe, he intentado hacer cachanga, no sé qué hice, pero algo hice. Solo sé que después estuvieron mal, creo, el estómago, pero mi esposa, yo no sé qué le meterán, pero sé que hay un montón de cosas que entran en el chambar, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a comer chambar. Entonces, quiero hablarles acerca de esto, de la atmósfera espiritual y de un cambio en la atmósfera espiritual. ¿Qué es atmósfera? Atmósfera es, en pocas palabras, hay muchos significados para esto, pero en pocas palabras es el ambiente que te rodea, ¿sí? El aire, los gases que te rodean, eso producen una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera, estás bajo una atmósfera, ¿sí? Pero también, así como en lo natural, por ejemplo, yo me acuerdo tú por ejemplo vas, hace calor y tú entras a una casa o a un banco o a un auto que está con aire acondicionado y tú, ¡ay, qué rico! Entonces tú ya, ¿qué pasó ahí? Hubo un cambio de atmósfera, entraste en un cambio de atmósfera y hay una fuerza, toda atmósfera tiene un clima y ese clima tiene unas fuerzas, bota fuerzas y tú sientes eso, ¿sí? Entonces tú, wow, qué rico, ¿no? Y cuando sales, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo solo he viajado una sola vez a Tarapoto, en la selva, no he ido a otra parte. No, sí, también fue a Tingo María, me llevaron, fuimos con los pastores, tiempo familiar a Tingo María, ¿sí? Con nuestra plata, no con tu diezmo, tranquilo, ¿no? Por si acaso, tantas cosas que atacan y esta semana ha sido bravo. Pero bueno, entonces, yo me acuerdo que viajé en avión, y en el avión rico, ¿no? El aire acondicionado. Pero cuando bajamos, así, se abrió la puerta del avión, yo bajé a Tarapoto, ¿sí? Llegamos a Tarapoto, pero así, en la cara, como si hubiesen puesto una antorcha así de fuego, que sentí cómo me quemó la cara en un instante. Yo, ¿qué es esto? Un cambio de atmósfera. Yo entré a un cambio, en el avión estábamos ahí ricos, ¿no? Y fue un cambio de atmósfera. También ahora, ¿cuántos saben que está cambiando, está bajando el verano? Pero este verano ha sido bravo, ¿no? No ha sido bravo. ¿Amén? Amén, este verano ha sido fuerte. Pero yo tuve la oportunidad de viajar a Colombia, ¿sí? Por negocio, siempre viajo para allá. Y yo en Colombia me llevé mi casaca, porque hace frío, ahí hace un frío, en las noches puede llegar a 9 grados. Y yo estaba aquí, no puedo dormir, y pido otra frazada, y cuando estoy calientito duermo, si no, no duermo. Faltaba mi esposa ahí, para calentar. Y vine acá, terminé el viaje, vine acá a Perú, a Lima, y yo estaba con mi casaca de cuero y con mi manga larga y todo así. Cuando bajo, estaba desesperado, quería sacarme todo. Pues estábamos todavía en verano, es un mes atrás, un mes y medio atrás. Entonces, ese es un cambio de atmósfera, ¿sí?
cambio de atmósfera, que produce una reacción en nosotros. Exactamente lo mismo pasa espiritualmente. Se lo voy a sustentar bíblicamente. Así como en el mundo natural hay una atmósfera, espiritualmente también hay atmósferas, ¿sí? Tú eres parte de una atmósfera. Por ejemplo, aquel que viene a la iglesia, que no tiene ningún concepto o entendimiento del mundo espiritual, solo es una persona que recibe lo que le viene, pero no lo entiende. Y como no lo entiende, solo lo que está pasando naturalmente o espiritualmente, pero no lo entiende, su corazón, su mente, su alma reaccionan según la atmósfera que lo rodea. Y toman malas decisiones, se quejan, se apartan, porque no entienden lo que está sucediendo. Por eso la palabra es clara. La palabra dice, el espiritual entiende las cosas del espíritu. Porque las cosas del espíritu solo son entendidas por los espirituales. Tú eres un ser espiritual, sí. Pero lo que hablaba acá la palabra, lo que habla la palabra es de aquellos que no solo que somos seres espirituales, porque lo somos, dentro de nosotros somos alma, somos cuerpo, carne, somos espíritu. Pero Dios pide que despertemos lo espiritual en nosotros. Pues el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Es más, le son locura. Eso es lo que dice. Tú puedes ver cuando alguien critica a un pastor o critica a una iglesia, cómo al leer el espiritual que lee lo que está escribiendo, ve tropiezo tras tropiezo, ignorancia tras ignorancia. Porque es una persona natural que no entiende las cosas del espíritu. Y como le son locura, como no las puede entender, las aborrece. Entonces lo único que puede hacer su naturaleza es atacar, no aceptar o pensar que son locuras. Pero el espiritual discierne, dice, conoce, entiende, sabe lo que está pasando. Algo que predicaba el profeta en este seminario era que hay personas que porque no están entendiendo los tiempos, pierden el propósito, la oportunidad. Son personas que están entretenidas en lo natural, no entienden lo que está sucediendo, la atmósfera espiritual que se está moviendo, y pierden el momento. Yo oro para que tú y yo seamos conscientes del mundo espiritual, conscientes de lo que está pasando en nuestra casa, en nuestra vida, por qué Dios está haciendo o no esto de acá. Miren, cuando la palabra dice, el salmista, el rey David, dice así, en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estás conmigo. Miren, acá él está mencionando incluso un ambiente, una atmósfera espiritual. Está diciendo, aunque ande en un valle de sombra y de muerte. Está describiendo un ambiente espiritual. Pero también, si tú lees desde que comienza ese salmo, el Salmo 23, describe de muchos ambientes espirituales, de muchas atmósferas. Es más, comienza con atmósferas muy hermosas. ¿Sí? Él me va a descansar en valles, dice, y lindo todo. Dice, mi copa está rebosando, el bien y misericordia siempre estarán en mi vida. En la casa del Señor yo moraré. Está hablando de varias atmósferas espirituales. Pero él menciona una atmósfera, la cual hay que prestar atención, y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estás conmigo. Él menciona una atmósfera. Él reconoce el poder de Dios, reconoce la paternidad de Dios, pero menciona una atmósfera a él. Una atmósfera en la cual, aunque Dios me ama, permite que yo entre a un valle de sombra y de muerte. Pero en ese valle de sombra y de muerte, en esa atmósfera que está alrededor de mío, yo tomo una decisión, dice el salmista. Yo tomo una decisión de no temer mal alguno.
Porque he entendido que Él está conmigo. O sea, Él está en esa atmósfera, pero Él cambió la atmósfera. Amén. ¿Cuántos están acá? Dile, ¿qué tal está el chámbar? Si tú tomas esta palabra, vas a poder dominar atmósferas. Pastor, eso lo hace Dios. La palabra dice, porque yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Amén. Entonces, qué tremendo es cuando entramos en ese entendimiento. Entonces, en una atmósfera hay cambios espirituales. Ejemplo, por ejemplo, cuando alguien dice, pero pastor, yo entiendo lo que es una atmósfera. Estoy bajo una atmósfera, ¿sí? En el planeta Tierra, en este lugar, en un ambiente. Yo entiendo eso naturalmente. Se puede explicar, se puede ver, se puede reconocer, se puede comprobar, claro, por la temperatura, por muchas cosas. Pero espiritualmente, pastor, ¿es una teoría o qué? Te doy un ejemplo para que tú reconozcas de un cambio espiritual. Por ejemplo, ¿cuántos han sentido alguna vez una opresión? Levante su mano. Opresión. Yo he sentido una opresión, una aflicción. Yo he sentido, ¿ok? Que se puede identificar con muchas cosas, tristezas, angustias, etcétera, ¿ok? Eso es espiritual. ¿Y cuántos han estado en alguna opresión, ¿sí? En una aflicción, y han tenido una palabra de Dios o una consejería o han escuchado una canción y en ese momento se fue la opresión, se fue la tristeza, se fue la aflicción, se fue la angustia? ¿Cuántos han experimentado algún momento así? ¿Sí? Amén. Muchos. Ok, eso ha sido un cambio en la atmósfera espiritual. Tú estabas en un momento afligido y recibiste una palabra que te levantó. ¿Y qué pasó con la aflicción? Se fue. ¿Cambió lo natural? No, no ha cambiado nada en lo natural. Sigues con ese problema, pero cambió tu actitud. ¿Por qué? Porque la atmósfera cambió. Recibiste una palabra, recibiste una guía, un consejo, oraron por ti. Y no sé qué pasó, pero vino una paz en tu vida. Sigues con el problema, pero vino una paz. La atmósfera cambió. Acaba de morir este gran hombre de Dios. Cuando mi esposa fue, yo estaba en la computadora y me dio la noticia, yo me quebranté. Me quebranté porque no solo por pena, sino por alegría. Porque fue un hombre que terminó la batalla y nos puso la valla alto, así, Julio Melgar. Pero este hombre estaba pasando por un cáncer igual que cualquier otra persona que puede tener cáncer. Pero este hombre no vivió bajo la atmósfera del cáncer. Este hombre le siguió cantando a Dios, este hombre le siguió adorando a Dios, este hombre siguió levantando a sus hijos para que adoren a Dios. Su hijo canta igualito que él. Y su hijo se presentó en unas presentaciones que tenía su padre y cantó las canciones de su padre. ¿Cómo el hijo puede cantar si su padre se está muriendo? Porque esa familia no estaba viviendo bajo la atmósfera natural. Esa familia, a pesar de que el cáncer vino a tocar su puerta, esa familia estaba viviendo bajo otro tipo de atmósfera. Un hijo de Dios puede cambiar la atmósfera espiritual. Amén. ¿Está recibiendo? ¿Estamos recibiendo? Amén. Entonces, esto es lo que viene de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, nos damos cuenta que existe atmósfera espiritual. Yo me doy cuenta cuando a mí me han invitado alguna vez a predicar a otra iglesia. Yo me doy cuenta cuando entro en ese lugar. Yo me doy cuenta cuando entro en una casa. Ahora ya va a haber varios que nos van a invitar a su casa. Yo me doy cuenta cuando entro en un ambiente. Yo me doy cuenta cuando estoy y me voy de viaje, entro al cuarto de mi hotel. Yo oro por esa habitación.
Uno puede sentir la opresión, uno puede sentir la paz, uno puede sentir el ambiente espiritual. Pastor, yo no siento eso. De repente, si es que nosotros no conocemos de Dios o tenemos una comunión con Dios, no hemos despertado nuestro espíritu a lo espiritual, a las cosas de Dios, no vamos a poder reconocer. Solo recibimos. Solo recibimos. Miren cuántos hombres de Dios conocían cuando el diablo les hablaba. Conocían cuando algo venía de Dios, de parte de Dios, o algo no venía de parte de Dios. Lo reconocían. ¿Por qué? Porque estaban despiertos a lo espiritual. Estaban lúcidos espiritualmente. Hay entendimiento de la parte espiritual. Entonces tú reconoces en la atmósfera espiritual que estás en este momento. El que no, solo recibe. Solo recibe. La Biblia nos habla numerosas veces de cambios espirituales. De cambios espirituales, de hombres de Dios que cambiaron en un momento la situación espiritual, la atmósfera espiritual. Pues la palabra dice que por fe son hechas muchas cosas, hay muchos cambios. Jesús dice, se ha hecho conforme a tu fe, le dijo a muchos. Hoy voy a hablar de esto. Y se vio cómo esa persona, producto de la fe, cambió la atmósfera. ¿Sí? Yo te digo esto porque nosotros que estamos en este planeta Tierra necesitamos, que somos hijos de Dios, no vamos a poder manifestar a Dios en nosotros si nosotros no tenemos entendimiento de la parte espiritual y solamente estamos recibiendo. Por ejemplo, tú le hablas a una persona que vino ayer al seminario, acá pusieron una mesa muy hermosa. Se vio la excelencia que hicieron eso. Qué tremendo, qué hermoso. Ok, la profeta vino vestida de una forma muy proféticamente. Tú le dices, ay, ¿qué se ha puesto? Y te habla, o sea, hay una simbología profética de lo que está sucediendo. Hubo un shofar, tocaron un cuerno. Y hubo una mesa y hubo cánticos. Ella pidió esa canción, la alabanza se aprendió en tiempo récord. Esa canción estaba en inglés, la tradujo y fue tremendo. Y había un talí, había un manto, un rostro simbolizando a Jesús. Y había toda una atmósfera espiritual. Y llamó y sacó a gente que no tiene un título, digamos así. Sacó de entre la gente y los sentó a la mesa. Todo era un ambiente espiritual que el que no está despierto en el espíritu decía, no sé qué hizo. Comieron chocolate, hicieron casi un teatro. Acá no estuvo ayer. El espiritual, yo estoy seguro que fue quebrantado ayer. Su espíritu fue tocado ayer, porque habló de cosas muy profundas. Muy profundas. El que no estaba despierto puede decir, tocaron un cuerno, se sentaron a comer chocolate. La profeta comió, en la prédica comió uvas. No, ¿cómo hacer eso? Está predicando. Se fue vestido de una forma. No tiene entendimiento. Pero el espiritual es consciente de la atmósfera que lo rodea y recibe. Dice que el espiritual discierne los tiempos, lo que está sucediendo. Esa es la sabiduría que habla el reino de Dios. Porque la sabiduría no es conocimiento, llenarte de conocimiento. La sabiduría es entender la atmósfera espiritual, lo que está pasando en tu vida. ¿Qué es lo que tiene Dios? Yo era un bruto espiritualmente, hasta que recibí y acepté la palabra de Dios en mi vida. Y dije, hay un Dios que tiene un propósito. Yo no puedo vivir como un animalito. Yo no puedo decidir porque hay un dueño en mi vida. Yo no puedo estar renegando, ponerme a llorar porque me está saliendo algo mal. No. Hay un Dios que decidió que yo existiera. Y estableció un propósito. O sea, yo no tengo que averiguar. Yo no tengo que, decidir qué voy a hacer con mi vida. No es así. Ya alguien ha decidido lo que yo tengo que hacer.
Y alguien ha decidido lo que tú tienes que hacer, para qué tú naciste, por qué te puso la cara que te puso, por qué te puso el idioma, el lugar que tú, el sitio, el país. Ya hay alguien que decidió sobre ti antes que tú nacieras. Ya dice la palabra que alguien decidió. Yo tengo que estar consciente de eso. Entonces, cuando yo entiendo y tomo esa palabra de Dios, soy abierto a un mundo espiritual. Entonces estoy caminando por esa fe. Entonces la palabra dice: el justo por fe vivirá. Y yo estoy caminando, es un camino de fe en el cual yo me estoy extendiendo a lo que Dios tiene. No estoy viviendo por lo que me está pasando, yo me estoy extendiendo. Digo, hay un Dios que tiene propósito. Veamos otra cosa. En el Salmo 23 dice así: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Él decidió no moverse y no caminar por el valle, por lo que le estaba sucediendo, sino él decidió que en ese valle no dejará que el temor venga sobre su vida. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer. Él decidió una actitud frente a esa atmósfera. Y como decidió esa actitud en esa atmósfera, cambió la atmósfera. ¿Y que sigue diciendo? No temeré al mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y sigue leyendo y sigue diciendo que su copa está rebosando, y cambió la atmósfera. ¿Por qué? Porque había una palabra dentro de él que cambió la atmósfera. Se abrió a ese mundo espiritual. Aquel que tiene una palabra de Dios, estoy corriendo en la prédica, aquel que tiene una palabra de Dios y la cree la palabra, su mundo espiritual cambia totalmente. Y en la Biblia hay numerosos ejemplos de eso. Numerosos ejemplos de eso. Si tú te das cuenta, y tú me dices: sí, pastor, acá hay un versículo, hay una historia. Sí, acá hay que cambió la parte espiritual, una sanidad, yo no sé. Y cambió, sí, acá hay algo. Si tú te das cuenta, ¿cuál fue el efecto que hizo que cambie esa atmósfera de mal o de peor a agradable? Si tú te das cuenta, ¿qué es lo que hizo? Es porque ese hombre tomó una palabra de Dios. Y eso es lo que hace. Cuando uno toma una palabra de Dios, verdaderamente cambia la atmósfera. Cambia la atmósfera. Amén. 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 Miren, en la Biblia habla de esto. Yo les quiero dar un pequeño ejemplo. En 1 Samuel, el capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, el verso 23, 16-23, habla de Saúl y del rey David. Aún no era rey David. Y dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Dice, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Y estaba mejor. ¿Qué pasaba ahí? Había un ambiente espiritual. Estaba, en otros versículos dice que Saúl estaba atormentado y que David tocaba el arpa. No habla de nada natural. Dice claramente que el tormento no era por una enfermedad, que el tormento era espiritual. Ahí está. Un espíritu malo y atormentaba a Saúl. Un ambiente espiritual, una atmósfera espiritual en ese momento. Y que David tocaba el arpa. ¿Y qué pasaba? Se aliviaba Saúl y estaba mejor. David sabía, en ese momento estaba adorando, tocando el arpa, y el ambiente espiritual cambiaba. Está en la Biblia, ahí está en la Biblia. No, acá no existe nada natural. Acá lo que está diciendo era que hubo un cambio espiritual. No, el arpa es natural. Ok, el arpa es natural, sí. El arpa es natural. La actitud de David era de libertar, digamos así, de calmar a Saúl, a su rey. Ok. ¿Y el cambio fue natural? No, el cambio fue espiritual, que trajo una consecuencia en lo natural. No sé si me estoy dejando entender.
Hay gente que dice ser cristiana y para estar bien espiritualmente quiere que haya un cambio natural. Por ejemplo, yo estoy pasando una aflicción económica. Dame plata, Señor, para estar bien. Ese no es un ser espiritual. Ese no es un maduro en la fe. Esa no es una persona que ha entendido el reino de Dios. Entonces esa persona necesita de lo natural para cambiar lo natural. Pastor, pero es así, claro, así se mueve el mundo. Así no se mueven los cristianos. Un cristiano puede estar en un valle de sombra y de muerte y no tiene miedo de nada, porque sabe que Dios está con él. ¿Cómo se nota eso? Cuando las papas queman. ¿Te das cuenta si eres espiritual o no? Claro. Cuando las papas quemas, tú te das cuenta de que estás hecho. De que sirvió o no todo lo que Dios sembró en ti, todo lo que puso en ti. La palabra de Dios que Él ha derramado sobre ti, tu fe no se demuestra en el momento que todo está bien. Ahí no se demuestra la fe. Por eso es que es bonito que los tiempos son malos. Cuando uno entiende un paréntesis, cuando uno entiende la paternidad de Dios, se da cuenta que si Dios lo metió en un valle de sombra y de muerte, de dificultad, es porque algo bueno tiene que pasar. Porque yo nunca metería a Gabriel y a Valeria, mis hijos, los conduciría para un sitio de mal sabiendo que ahí van a morir, sino que los apartaría. Pero si mi hijo me sirve, si mi hijo me ama, si mi hijo abrió su corazón, si mi hijo está conmigo, pero a pesar de eso, yo lo meto en un valle, yo estoy seguro que lo único que va a sacar de ese valle es bendición. Por eso es que Dios pone en la palabra que todo es bueno para los hijos de Dios. Siempre. Amén. Entonces tú estás bien con Dios, pero pasa algo malo en tu vida, tú tienes la certeza de que Dios no está trayendo algo malo, sino está cambiando algo para bien. Porque Él sabe para qué te creó, hay un propósito. Ok. Yo veo matrimonios, pastor de matrimonios soy yo, y yo veo matrimonios que están conduciéndose hacia sus voluntades y sus sueños. Son gente de que de aquí a 8 o 10 años va a estar en sus cosas, no tener ningún impacto en sus vidas. Van a estar igual, o peor, o igual, o tranquilos, pero espiritualmente no va a haber ningún impacto sobre ellos. No van a crecer espiritualmente. Porque no es importante las cosas de Dios para muchos. Yo lo veo. Están más afanados en lo que el mundo les puede dar a ellos. Y de sus decisiones, ellos mismos se engañan a sí mismos. Ellos deciden y después quieren que Dios respalde su decisión. Así no funciona el reino de Dios. Es Dios quien decide y tú tienes que estar de acuerdo a lo que Él puso sobre tu vida. Así funciona el orden de Dios. Pero hay otras personas que están dirigiéndose por Dios. Yo lo veo. Están afanosos, tienen hambre, quieren más, no se apartan. Son gente, el tiempo da la razón, el tiempo exhibe cosas. Exhibe procesos de Dios en muchas vidas. Por eso yo te animo a que tú no te guíes por lo que el mundo te pueda dar, ni por el talento que tú puedas tener, sino que tú preocúpate por nunca apartarte de la voluntad de Dios sobre tu vida y tu familia. Amén. Vas a ver que otros que no están en la voluntad o que no tienen el afán que tú tienes por servirle a Dios, por estar metido con Dios, no tienen ese afán, crecen, prosperan. Y tú vas a decir, Señor, ¿y qué pasó? Total, ¿cómo es esto? Y yo que estoy contigo. Y eso es lo mismo que la Biblia dice que el impío es como
como los tejados de las casas de Israel. Las casas de Israel, hay muchas casas antiguamente que eran de arcilla. En costumbres hebreas en la universidad vimos eso, son de arcilla. Entonces cuando llega el verano, llueve, y entonces esas casas, como tienen mucha semilla, se ve lleno de flores, es precioso. Puede decir un verano a Israel, es precioso, se llena todas las casas, se llenan los techos, parece que fue una corona de flores. Pero pasa el verano y se secan porque no tienen raíz. Dice, así es el impío. Pero en cambio, los que aguardaron en el Señor, puede pasar verano, otoño, invierno, primavera, y siempre van a florecer. Siempre. ¿Por qué? Porque su confianza estuvo en el Señor. Estuvieron siempre esperándose. Por eso el tiempo dice mucho. De todo el proceso en tu corazón, de todo lo que guardaste en tu corazón. No te apartaste, guardaste la palabra. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué atmósfera espiritual tú estás? ¿Bajo qué atmósfera espiritual nosotros estamos? Jesús en todo momento vivía bajo una atmósfera llena de la presencia de su Padre. Él sabía lo que su Padre quería con él. Él sabía lo que tenía que hacer. Él no permitió que nada del mundo lo contaminara. Y déjame decirte que Jesús estuvo bajo muchas atmósferas de persecución, de dolor. Lo azotaron, le hicieron de todo. Estuvo en la misma muerte. ¿Sí? Criticaron, atmósferas de crítica, atmósferas de dolor, de traición. Él enfrentó al mismo Satanás cara a cara y le habló y le tentó. Su tentación fue mayor a la que tú puedas haber tenido. Él sufrió y estuvo bajo muchos tipos de atmósferas de opresión en todos los aspectos. Pero él no se metió o no dejó que esas atmósferas, que las fuerzas, toda atmósfera produce un clima, y ese clima, fuerzas, que esas fuerzas tocaran su vida. Él estaba metido bajo una cápsula, bajo una atmósfera que era la presencia de Dios, la palabra que Dios había soltado. Cuando él estaba hablando con Satanás, y Satanás le decía a Jesús, haz esto, o haz el otro, él declaraba la palabra que tenía adentro. Por eso te digo, la palabra en ti, que es verdaderamente recibida, produce el cambio de la atmósfera. Te da el poder para cambiar una atmósfera. Entonces Jesús sacaba la palabra y cambiaba la atmósfera. Por eso es que la Biblia te dice, hay una clave y te dice, resiste al diablo. No entres en la atmósfera que el diablo te presenta. Resiste al diablo. Y cuando ves atmósfera que el diablo está trayendo sobre tu vida, que no prospera sobre ti, ¿qué hace? Va a huir. Va a huir, te va a soltar, te va a dejar. Porque ve que no prospera, no tiene efecto sobre tu vida, porque tú estás bajo otra atmósfera espiritual. Qué lindo cuando hay cristianos que yo conozco, que veo, de repente me enteré íntimamente de lo que están sucediendo, pero esas cosas no hacen que su adoración cambie. Ellos están bajo otra atmósfera, están metidos en la atmósfera de la presencia de Dios. Y el mundo no los cambia. ¿Por qué? Porque ellos dicen esto y declaran con su vida esto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso es exhibir a Dios. Eso es ser manifestación de Dios en la tierra. Entonces, Satanás, al tratarlo, tentarlo, él intentó sacarlo de la atmósfera a la cual estaba sometido. Intentó todo cuanto podía para sacarlo de esa atmósfera sostenida y llena por la presencia de Dios. Y no pudo. No pudo. De ninguna forma fue sacado. De ninguna forma. Entonces, ¿bajo qué atmósfera estamos nosotros? Pecado, incertidumbre, condena, aflicción, enfermedad, incredulidad, temor, tristeza, angustia. ¿Qué atmósfera? Yo les quiero
llevar a 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 al 5. 2 de Corintios capítulo 10 versículo del 4 al 5. Hay una clave, si se puede decir aquí, de cómo cambiar la atmósfera, cómo cambia. Miren lo que dice acá. 2 de Corintios 10, vamos a leer del 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra contienda, en otra versión dice milicia, con lo que nosotros peleamos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Toda atmósfera que viene del enemigo, toda atmósfera de muerte negativa, toda atmósfera que viene a atacar tu vida o natural que se está moviendo, que quiera traer aflicción. La aflicción viene cuando una fuerza de esa atmósfera fue establecida, tú permitiste que entrara. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Te afliges, entró esa fuerza. Tú sucumbiste a esa atmósfera. Pero en cambio, por eso Cristo decía, en el mundo van a tener aflicciones, pero tranquilos, gozaos, porque yo he vencido. Entonces te quieta. No hay efecto, no hay una fuerza que haya efecto sobre tu vida. Sí, miren lo que dice acá, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No, me está pasando algo, tengo que solucionarlo en mis fuerzas, tengo que moverme, pues tengo que hacer algo. Necesito cambiar esto para estar tranquilo. En lo natural moverme, no, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones. Eso es espiritual. Especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios puso algo sobre tu vida. Hay gente que recibe palabra y propósito, pero viene algo natural o espiritual que quiere robar y sacar la palabra. Escúchame, así como cuando tú recibes una palabra de Dios que cambia la atmósfera espiritual, el enemigo es consciente de esto. Entonces, ¿qué quiere hacer? Quiere sacar esa palabra para poder afectarte espiritualmente. Por eso dice acá, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Este es lo que trae orden a toda atmósfera, lo que trae cambio. Sí, miren lo que está diciendo acá es, lo que está diciendo esta palabra es permanece. Permanece. Destruyendo esas fortalezas. Yo no puedo cambiar mi fe porque me pasó algo malo. Yo no puedo cambiar mi actitud. Ahora estoy adorando, qué lindo, en la iglesia, y se me vino algo mal, una dificultad, y ahora dejo de adorar. Ahora dejo de buscar a Dios, me enfado con Dios, me reniego con Dios. Cambio mi actitud. Y las cosas se me solucionaron, ahora estoy bien. Hay gente que yo escucho que dice que no tiene tiempo para venir a la iglesia, porque está ocupado en sus negocios. Entonces Dios, como quiere que sigas faltando a la iglesia, te va a prosperar. No. Si tú dices eso, estás diciendo, Señor, mi negocio me impide servirte. Entonces Dios te dice, no te preocupes, te voy a quitar tu negocio. Gracias, Señor. Mi negocio, mi familia, mi hijo me impiden que yo me meta contigo. No te preocupes, te voy a quitar todo aquello que te impide. Esa es la oración que tú estás haciendo. Hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? No, es que tenía cosas que hacer. Hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás metido? No, es que no tengo tiempo para eso. ¿Sabes lo que estoy diciendo? No tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para mi Creador. No tengo tiempo para el que dio todo por mí. No tengo tiempo para establecer reino. No tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo nada que dar a Dios. Porque eso está reservado para otros propósitos, no para los de Dios. Pastor, yo no digo eso. Decimos con la actitud.
gente que lidera, yo me entiendo, gente que está liderando, estoy hablando de mi ministerio, que no tiene tiempo para Dios, pero sin embargo es líder. ¿Cómo es eso? Gente que prefiere gastar su dinero en otras cosas que nutrirse en el Señor. ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. Entonces uno se da cuenta que con esa gente no puede seguir creciendo. Porque esa gente, si es líder, va a contaminar al resto, va a dañar al resto. Entonces esa gente necesita ser apartada. Ok, está bien, tranquilo, pero tú no puedes estar liderando, porque estás dañando a la ovejita que está acercándose al Señor con fe, que está creyendo, la estás dañando. Porque estás dando un mal testimonio de lo que es avanzar en el Señor y crecer en Él. Entonces apártate. Y yo no estoy diciendo por decir, yo le he dicho hoy día a un discípulo mío que haga eso. Porque no podemos avanzar de esa forma. Entonces, Dios quiere que tú cambies, que no cambies la atmósfera espiritual. Él quiere hacerlo contigo. Que tú no seas un inmaduro espiritualmente, un no creyente, que tu adoración sea correcta en espíritu y en verdad. No solamente en espíritu, sino en espíritu y en verdad. ¿Cuándo sucede eso? Cuando en lo natural tú evidencias tu estado espiritual. En lo natural tú evidencias tu estado espiritual. Entonces la atmósfera cambia cuando la palabra está en tu ser. Escúchame esto. He estado hablando mucho acerca de la revelación de David, lo que tuvo y es un transformo de 3 semanas que he estado predicando acerca de la clave que Dios dio en amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente. Luego hablé acerca del gobierno que tiene que traer esto sobre tu vida. Pero aquel que tiene este gobierno cambia atmósferas. Por ejemplo, yo no puedo decir que la palabra está en mí cuando mi mente está por otro lado. Cuando mi corazón está en otro lado, mi alma está en otro lado. Lo expliqué la semana pasada. La mente, ahí están los pensamientos. En el corazón los deseos y en el alma las emociones. Yo no puedo decir, sí, qué buena esa palabra, la tomo, sí, yo razono y digo, claro, y comienzo a pensar la palabra y digo, claro, es buena, pero mi deseo está por otro lado. Y es más, mis emociones por otro lado. Sino el que cambia la atmósfera ha tenido la capacidad de dejarte gobernar por Dios y que la palabra entró no solo en tu cabeza, porque hay gente que está acá que la palabra está entrando solo en la cabeza, sino que está entrando en su cabeza, está deseándola, está tomando control de su corazón y de todas sus emociones, del alma. Es una persona que como su mente, su alma y su corazón han creído en la palabra, cambian la atmósfera. Cambian la atmósfera. Entonces la atmósfera espiritual cambia. La mujer de flujo de sangre, ¿qué pasó? Ella estaba viviendo sobre una atmósfera de enfermedad durante años, muchos años, con flujo de sangre. Y no solamente era el tema de lo físico, del incómodo. Allá no había toallas higiénicas ni nada de esas cosas. Estamos hablando hace mucho tiempo atrás, 2000 años atrás. Y no solamente eso, sino que la mujer, cuando estaba en su periodo, ¿sí?, había una declaración que era inmunda. Antiguamente, no ahora. Y si tocaba a un sacerdote, la mataban. Porque había contaminado al sacerdote, que estaba en pureza. Antiguamente era esa forma. Pero ella estaba buscando en su fuerza cambiar su atmósfera de enfermedad. Estaba sucumbida bajo una aflicción, era despreciada, todos lo conocían, era la de flujo de sangre, la de flujo de sangre, la despreciada. Y ella creyó una palabra, pero no solo creyó, sino que esa fe fue verdadera porque esa palabra
tomó control de su mente. Yo sé que esto estaba gobernando en su mente, pero una cosa es que esté ahí arriba y otra cosa es que baje al corazón. Tomó control de sus deseos, fue por la palabra. Y no solamente eso, sino tomó control de sus emociones, porque si ella se acercaba a un sacerdote, la mataban. Entonces tomó control de su temor. La palabra tomó control en ese momento de todo su ambiente, de todo su ser, perdón. Y ella se impulsó y fue y tocó a Jesús. Le iban a matar. Ya estaba. Pero ella, ¿qué pasó? Jesús volteó y dijo: alguien me ha tocado. Y sus discípulos: Señor, acá hay un montón de gente, te estamos golpeando, todo el mundo te está tocando. No, alguien me ha tocado verdaderamente, porque poder ha salido de mí. Y la mujer levantó su manito. Y dice que desde ese momento ella fue sana. Hay mucha gente que está en ese mismo estado espiritual, que tiene una atmósfera de aflicción, de condenación, de pecado, yo no sé, de aflicción económica, está bajo una atmósfera y no va a la fuente de su salvación, no cree en la palabra y tiene muchos temores y no toma decisiones, porque ellos son los que dirigen su vida y tienen miedo y le tiemblan al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que están sucumbidos en una atmósfera de temor, sucumbidos en una atmósfera de condenación, yo no sé, de mucha aflicción. Y hacen lo que hizo esta mujer antes de dejar que la palabra la gobierne. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer lo que hizo fue ir buscar a médicos. Y gastó, dice que toda su fortuna, una mujer que tenía dinero, dice que toda su fortuna la gastó en médicos. Y ahora no solamente estaba con la enfermedad, sino que ahora era pobre. O sea, doble problema. Porque así es. Cuando tú no quieres someterte a la palabra de Dios y no dejas que la palabra gobierne tu vida, vas a estar de mal en peor. Porque tú vas a tomar decisiones sin conocer el propósito. ¿Saben por qué yo obedezco a Dios? No solo porque le amo, sino que yo no sé a dónde Él me quiera llevar. Tengo noción, ideas, creo en cosas que Él me, y claro, y las tomo, pero Él sabe exactamente el lugar. Yo no quiero hacer algo que ponga tropiezo en el camino que Dios tiene para mi vida y mi familia. No, yo no quiero ser, no, mis manos no se quieren, que no se contaminen con eso. Entonces, si no conozco con exactitud, ¿cómo prevengo o cómo me cuido? Haciendo la voluntad de Él. Creyéndole a Él me cuido de no tropezar. Pero aquel que no cree va tropezando y tropezando. Su milagro fue cuando ella fue gobernada por esa palabra y su atmósfera cambió. Ya no era la despreciada. Vio que físicamente hubo un cambio. Lo que ella creyó, la palabra que ella tomó, trajo un cambio en la atmósfera natural. Pero todo comenzó espiritualmente. Cuando tú entiendes esto, te das cuenta que hay un tesoro en la oración, que hay un tesoro en ponerte en cuentas con Dios. Te das cuenta que tu vida no se soluciona haciendo cosas, sino se soluciona metiéndote y cerrando la puerta en tu cuarto. Ahí con el Rey que controla el sol, que controla el universo, que controla las vueltas de la tierra y que todo está bajo su mano, puede controlar tu vida. Con Él tienes que sentarte a conversar con nadie más. Entras en otro tipo de conocimiento. Entonces el espiritual entiende las cosas del espíritu. El natural no. No. Yo tengo que ir a buscar un chamán. Tengo que ir a buscar esto y el otro. Miren, sigamos avanzando. ¿Estamos recibiendo de Dios? Amén, ¿sí? Amén, estamos recibiendo. Entonces, la atmósfera espiritual cambia. La enfermedad creó una fuerza sobre esta mujer.
una atmósfera, algo natural, algo carnal estableció una atmósfera sobre ella. Increíble, sabiendo que somos seres espirituales creados, somos la única creación de Dios que tiene la capacidad de reconocer y sentir a Dios. El perro no puede, el árbol no puede, la montaña no puede, el sol no puede, el ave no puede, el mono no puede, la vaca no puede. Nosotros tenemos la única capacidad puesta por Dios de reconocerlo, de sentirlo, de saber que hay un ser supremo. ¿Para qué? Para desarrollar eso, para movernos por eso. Pero hay gente que decide vivir como un animal, decide conducirse por lo natural. Cuando tú tomas esta palabra en tu espíritu, lo que se está predicando esta mañana, te das cuenta que se te ha entregado en tus manos el control espiritual en tu vida. ¡Wow! Por eso es que dice la palabra que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos están recibiendo esta mañana? Amén. Entonces fue sanada esta mujer. Entonces el milagro no fue la sanidad de la mujer. Ay, Dios la sanó. No, ese no fue el milagro. El milagro fue que ella creyó. Ese fue el milagro. No que fue sanada, sino que creyó. Entonces, ¿qué es creer? Es tener fe. ¿Qué es tener fe? No lo busque, apúntelo nomás, vamos a correr con esto. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, no lo que está recibiendo. Es pues la fe la certeza de lo que has recibido. No, eso no dice la palabra. El creer, ¿qué es? Es fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Claro, estás esperando algo, pero no tienes la certeza de que vaya a pasar. Entonces eso no es fe. ¿Te dan cuenta? Yo tengo fe que... Sí, pero ¿tienes la certeza? No, pero tengo fe que va... No, eso no es fe. Fe es la certeza y la convicción. Estás convencido que así van a ser las cosas. Entonces, en lo natural, tu actitud cambia, porque estás convencido que sí o sí va a suceder. Entonces comienzas a hacer otro tipo de planes. Entonces no te acomodas a lo que está pasando, te acomodas a lo que has creído. No sé si me estoy dejando entender. Tu actitud parece de un loco, pero para el reino de Dios es la correcta. Porque tú te estás moviendo por lo que has creído, porque te has convencido que así van a ser las cosas. Hay tanta palabra en ti que sí la has comido totalmente, que sí la has creído, que ha penetrado todo tu ser, que tú estás convencido que así van a ser las cosas. Entonces cuando viene algo contrario, no lo crees. Entonces no te mueves por esa atmósfera. Eso es cambiar la atmósfera espiritual. Es la convicción de lo que no se ve. Estás convencido. Wow. Es cambio de atmósfera. Entonces yo no estoy metido bajo una atmósfera natural, sino sobrenatural. Lo natural no tiene ningún poder en mí. Lo natural no puede moverme de la convicción que tengo en la palabra sobre mi vida. Oye, te está pasando esto. Oye, pero ¿y dónde está tu Dios? Oye, pero mira lo que te está sucediendo. Yo no sé. Lo único que sé es de que hay una palabra dentro de mí de parte de Dios. Ahí está gestándose esa palabra. Y lo único que sé es de que Dios no es hijo de hombre para mentir. Si Dios me la puso, hizo que yo tome eso, me ilusionó, me alegró el corazón con esa palabra, es porque sí o sí yo voy a ver esa palabra en mi vida. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén.
Amén, es así. Entonces cuando hay ese nivel de fe, ese nivel de convicción, el ambiente espiritual cambia. Hay gozo en medio de la aflicción. ¿Cómo es posible esto? Es locura para el mundo, pero hay gozo en medio de la aflicción. Hay una seguridad, te mantienes firme. La adoración no ha cambiado, no ha cambiado, no ha disminuido, aún se ha elevado la adoración. Wow. Entonces estoy convencido que no existe nada natural ni espiritual que puedan cambiar la atmósfera de alguien que ha creído en la palabra de Dios. Yo estoy convencido de eso. Convencidísimo. Cuando tú lees Hebreos 11, yo les voy a mencionar algunas cosas, pero ya voy a acabar. Cuando tú lees Hebreos 11 y el verso 33 al 34, dice algo muy, muy, muy interesante. Te los leo. Hebreos 11, el versículo 33 al 34. Déjenme, acá lo tengo. Dice, está hablando de hombres de fe, pero hay una parte en el 33 y 34 de Hebreos 11 que dice así. Dice, que por fe conquistaron reinos. Hay muchos en esta sala que necesitan conquistar cosas. Por fe conquistaron reino, hay una coma. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de en medio de la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Lo repito. Dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Tú vas a enfrentar todo eso, hermano. Tú y yo vamos a enfrentar todo eso en nuestra vida. Hay cosas que Dios quiere que conquistemos, que tú siempre lo ves como un sueño. Hay justicia que queremos alcanzar y que tenemos que hacer. Promesas, dice acá, alcanzaron promesas que hay que alcanzar. Tapar bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Wow. ¿Alguno de nosotros pasó sobre esto? Yo no sé, de repente. Pero lo que está diciendo que todo esto pasó porque ellos creyeron. Todo esto fue producido porque alguien creyó. Acá está otorgando al ser humano esto. Está diciendo, hombres que por fe, por la convicción que tuvieron, lograron esto. Escúchame, miren lo que está hablando. Hicieron huir ejércitos. Conquistaron reinos, alcanzaron promesas. ¿Qué te quiero decir, hermano? Dios te ha dado no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio, para que tú cambies toda atmósfera en tu vida. ¿Tú eres un hijo de Dios? Sí, pastor. El Espíritu de Dios está sobre ti. Y si el Espíritu de Dios está sobre ti, el Espíritu de Dios tiene poder para cambiar toda atmósfera en tu vida. El Espíritu de Dios reconoce cuando hay una palabra de Dios. Por eso te digo, si tú eres un hijo de Dios, la palabra está entrando en tu vida. Si tú no eres un hijo de Dios, no estás reconociendo lo que está siendo predicado, porque no lo puedes entender. Pero cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, esta prédica lo que está haciendo es activar, porque está siendo reconocida por tu espíritu. Lo que te estoy diciendo es una tesis que escribió un hombre de Dios y que hablaba de lo que hace la palabra dentro del Hijo de Dios, dentro del creyente. Es que cuando la palabra es soltada, reconoce inmediatamente su ser, el Espíritu de Dios que está dentro de él, reconoce que esa palabra viene de parte del cielo.
y produce un cambio, una fuente de vida que cambia toda la atmósfera, una actitud. Eso lo estudian teólogos. Entonces lo que te estoy diciendo yo es de que Dios te ha dado el poder de cambiar toda atmósfera. El centurión, cuando fue a buscar a Jesús y le dijo que su siervo estaba mal en su casa, Jesús le dijeron, él es bueno, hazle ese favor. Ok, Jesús se paró y dijo, vamos a tu casa. No. Di la palabra, porque te explico. Le quiero explicar a Jesús. Yo soy hombre sujeto bajo autoridad, pero también tengo gente que me obedece a mí. Tengo autoridad sobre ellos. Yo digo esto y lo hace. Digo esto otro, lo van y lo hacen. Entonces tú solamente di la palabra. Escúchame esto. Había una atmósfera natural. Estaba a punto de morir su siervo. Y la solución se encontró en dos hombres que estaban hablando en ese momento. Uno era Jesús y el otro era el centurión. Hubo una conversación espiritual en ese momento. No sé si está entrando en tu espíritu esto. De que muchos que están entrando esta palabra en su espíritu van a correr a su habitación y van a cambiar toda atmósfera en su vida. En nombre de Jesús. Una conversación con Jesús. Y él estableció, el centurión le estableció lo que él creía que era él, que era Jesús. Y le evidenció a Jesús. Jesús lo sabía obviamente. Pero Jesús se dio cuenta a dónde había llegado este hombre con su fe. Y en esa conversación de estos dos hombres, Jesús, el Salvador, y un centurión que no era del pueblo de Israel, pero creía. Por eso dice que muchos que no son del pueblo van a estar sentados a la diestra. Porque van a creer más que uno que está metido, ¿no? En esa conversación hubo un cambio espiritual que kilómetros viajó y cambió un espacio, una atmósfera. Cuando tú estás metido con Dios, cuando tú oras con Dios, tienes poder de cambiar cualquier atmósfera en tu vida o en la vida hasta de otro, de lo que está pasando. Yo no sé si estamos entendiendo el poder que hay en la oración cuando es correcta, cuando es correcta. Qué tremendo. Ahí se decidió la vida de un chico. Y Jesús, que le dijo, wow, en todo Israel no encontré tanta fe. Anda y se ha hecho como tú lo has dicho. Pero ¿qué dijo el centurión? Le dijo, tan solo di la palabra. Bueno, anda, lleva, ¿conoces algún médico? ¿Tú que tienes contactos? No. Le dijo, di la palabra y el mundo espiritual va a cambiar. Si tú dices ser cristiano, esta prédica no tiene que ser locura para ti. Si tú dices cristiano, o sea, tú has entrado en este conocimiento y en este poder de la palabra, porque esto es lo que el mundo necesita. Y tú crees esto y te mueves por eso. Entonces, Dios reconoce cuáles son de Él y cuáles no son de Él y cuáles todavía están luchando por lo natural. Entonces, qué tremendo. Yo veo gente que puede estar afligida, entre comillas, por la economía. Van a verlos, unos leones en el espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué declara Isaías 54:17? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Prosperará. Salmo 16 habla que Dios está rodeando, ha extendido las cuerdas de Dios, han venido sobre nuestra vida. Pueden leerlo, el Salmo 16. Y para terminar, ya la forma de mantenerse en una atmósfera correcta, dada por Dios. A mí me sorprende mucho la vida de José. Solo la voy a mencionar porque es largo, solo lo menciono. Ustedes pueden encontrarlo y estudiarlo. Mucha revelación,
es tremendo. Pero en la vida de José, hay libros que se han escrito. Yo pude leer la permanencia, habla de la permanencia, de que entró y habla como cuando tú cavas, encuentras tierra, sigues cavando, encuentras otro tipo de tierra, sigues cavando, encuentras con roca, pero cavas más y encuentras agua. Que así fue la vida de José. Y cuando ya encuentras agua, es entrado en la permanencia. Gente que por fe entró en ese tipo de permanencia. Ya es una persona que tú no le puedes poner un área, tú no puedes ponerle un desierto, porque esa persona sabe de Dios y sabe el mismo diablo. Esa persona jamás se va a apartar. No se va a apartar, porque entrado en una permanencia. Eso a mí no me puede hablar de un desierto, uno permanece en el Señor, confiado. José fue fiel en su casa. Aún con todo lo que pasó, él fue fiel. En el pozo fue fiel. Todo tenía control de Dios, porque sabía que los que iban a sacarlo del pozo y lo iban a vender, sabía que lo iban a llevar a un sitio. Dios sabía que Potifar iba a ir a ese sitio y que Potifar lo iba. Cuando uno ama a Dios, no importa el desierto que venga, siempre Dios te va a conducir a una bendición, siempre. Él es así, Él es así. Pero Él se mantuvo firme. José fue fiel en la casa de Potifar. Él fue fiel. Dice que todo prosperaba, que cambió la atmósfera espiritual, comenzó a crecer. Y amaba a Potifar a José, porque comenzó a crecer este hombre. José cambió esa atmósfera en la casa de Potifar. Y aún aunque viniera una atmósfera de tentación, y él aún dijo: no importa lo que me pase, me matarán, me acusarán, yo no voy a salirme de la presencia de Dios. Porque vino una atmósfera de tentación muy fuerte. No, esa vieja de la esposa de Potifar, esa vieja fue el regalo que el faraón le dio a Potifar. O sea, imagínense el regalazo. Muchos dicen que era una mujer preciosa, hermosa, era el regalo que el faraón daba. No creo que haya acogido a cualquier mujer, sino era una mujer hermosa, pero él no se dejó llevar sobre esa atmósfera. José fue fiel en la cárcel. Él estaba listo para desarrollarse en medio de la cárcel. Estuvo años. Y él ahí en ese momento, fiel, esperando, guardándose, no renegando de Dios. ¿Por qué me estoy a la cárcel? No, guardando la promesa. Y cuando fue la oportunidad de descubrir el sueño de los dos que estaban a su lado, uno que era panadero, el otro que servía el vino. Es otro tema, pan, vino. El que el pan murió, el cuerpo de Cristo, vino. Ya es otra revelación de Jesús. Él fue fiel en la cárcel. Dice que cambió la atmósfera en la cárcel. Fue llevado y fue fiel en el trono. Y fue llevado a otra posición. Se mantuvo fiel en cualquier atmósfera. ¡Wow! Él sabía el sueño que Dios le había dado. Él sabía que había una palabra dentro de él. Entonces, como tenía esa palabra, no hacía caso al resto o cualquier atmósfera que venía sobre su vida. Así que él fue un cambiador de atmósferas. Entonces tú puedes sucumbir ante la atmósfera que tienes alrededor o meterte en la atmósfera que la palabra de Dios ha establecido para tu vida.